Buenos días. Hoy nos encontramos aquí una vez más para trabajar un tema en la asignatura de razonamiento verbal. ¿Cuál será el tema que vamos a estudiar el día de hoy? Lo vamos a ir poquito a poquito descubriendo. Pero no sin antes decirte que recuerdes mucho esta frase. Este es para ti, alumno del segundo año secundario. Dice: empieza a hacer ahora lo que serás de aquí en adelante. Recuerda eso. Empieza a hacer ahora lo que serás de aquí en adelante. Ahora sí, el tema que vamos a trabajar el día de hoy son sobre los sinónimos. Un tema que ya lo conoces quizás del nivel anterior. Te estoy hablando del nivel primaria. Y que poquito a poquito vamos a ir descubriendo y conociendo nuevas palabras. Pero primero, ¿te has preguntado en estos momentos qué son los sinónimos? Lo tenemos aquí a través de un mapa conceptual. Los sinónimos es la coincidencia de significados entre dos o más personas. Repetimos, los sinónimos es la coincidencia de significado entre dos o más personas. ¿Cómo también vas a encontrar qué son los sinónimos? Son palabras que tienen igual significado o que tienen parecido significado. Entonces eso nos va a conllevar a tener ya una idea. Recuerda, se debe tener presente que no se trata de buscar simplemente un sinónimo, sino que se debe de evaluar minuciosamente la situación o el contexto en el que se emplea la palabra, para así elegir la apropiada de acuerdo con las circunstancias. Observemos eso en el primer ejemplo. Dice: ella rondaba por la calle sin saber a dónde ir. Si tú ya conoces el designio o el destino hacia dónde te diriges, ¿no? Por ahí ya vamos encontrando el significado de esta palabra. Las alternativas que nos ofrecen son 5. 1. Paseaba. 2. Rotaba. 3. Vagaba. D. Caminaba. O E. Transitaba. Repito. A. Paseaba. B. Rotaba. C. Vagaba. D. Caminaba. O E. Transitaba. Es decir, dentro de estos 5 distractores o alternativas, como lo conocemos, se encuentra el sinónimo adecuado para esta palabra. ¿Cuál? Rondaba. Dice: ella rondaba por la calle sin saber a dónde ir. ¿Cuál crees tú, teniendo en cuenta este recuerda o este recordar, que es el sinónimo correcto o el adecuado? ¿Cuál crees tú que es? Exacto, vagaba. Muy bien. ¿Por qué vagaba, profesor? Porque como no tiene un destino fijo hacia dónde ir, entonces, ¿qué es lo que se hacía? ¿O qué es lo que hace esta persona? Ella vagaba por la calle sin saber a dónde ir. Es decir, sin rumbo, ¿no? O con rumbo desconocido. Muy bien. Continuamos con otro ejemplo. Vamos a borrar aquí. Muy bien. Dice: también se debe de tener en cuenta que la alternativa que se elija como respuesta debe cumplir con todos los requerimientos de la construcción sintáctica. Así, debemos tener cuidado con las categorías gramaticales y los accidentes de género y número. Es decir, si tú crees que no va a coincidir el sinónimo que vas a elegir, pues tienes que utilizar rápidamente el género y el número adecuado. Tenemos el ejemplo. Dice: la adjudicación del Premio Nobel de Literatura en 1981 a Elias Canetti constituye el reconocimiento a un escritor de proyección universal. Repetimos. Tenemos la adjudicación del Premio Nobel de Literatura en 1981 a Elias Canetti constituye el reconocimiento a un escritor de proyección universal. Tenemos 5 alternativas. La primera dice: A. Conceder. B. Entregar. C. Repartición. D. Otorgamiento. O E. Aplicación. ¿Cuál crees tú que de estas 5 alternativas es el sinónimo adecuado para adjudicación?
Yo sé que lo pensaste y coincides conmigo. Es la alternativa de otorgamiento. Pero me dirás, profesor, dice, el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura en 1981 a Elías Canetti constituye el reconocimiento a un escritor de proyección universal. No coincide, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos en este caso? Cambiamos, ¿cómo se le llama esto? El artículo. Este artículo lo cambiamos para que la palabra otorgamiento, el sinónimo, encaje ahí. Y sería el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura en 1981 a Elías Canetti constituye el reconocimiento de un escritor de proyección universal. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Muy bien, continuamos. Vamos a borrar aquí y mientras va apareciendo la proyección en la pizarra, quiero decirte algo. Comúnmente siempre se ha dicho que toda palabra es sinónima de otra cuando significa lo mismo. Pero la complejidad de nuestra lengua en el campo semántico nos lleva a conclusiones diferentes. Cabe decir que las palabras sinónimas mayormente no tienen una relación de sinonimia absoluta, pero las palabras son sinónimas según el contexto que se utiliza. Por ejemplo, entre las palabras acabar, terminar, ultimar, finiquitar y rematar hay una relación de sinonimia, pero no concibimos decir esta calle ultima en esta casa, o el partido de fútbol acaba de finiquitar, o los exámenes remataron tarde. Si te das cuenta, esas palabras que acabo de mencionar son sinónimas, pero no son las apropiadas para el enunciado que nos presentan. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que elegir el sinónimo correcto y adecuado para el enunciado que nos presenten o que se presenten. Bien, dice que es obvio que cada una de estas palabras se usarán según su acepción o connotación específica. A pesar de toda esta aclaración, podríamos decir que todavía perdura la clasificación en los sinónimos. ¿Existen clases de sinónimos? Sí existen clases de sinónimos, que eso lo vamos a ver luego más adelante. ¿Sí? Bien, continuamos entonces ahora con nuestra clase. Dice, veamos ahora algunos ejemplos. Encuentre el sinónimo correcto para cada una de las palabras que aparecen. Aquí va a aparecer una relación de palabras. Algunas conocidas, de repente quizás otras no, o todas no le hemos escuchado quizás nunca, pero le hemos escogido y vamos a pensar qué sinónimo es el adecuado. La primera dice perdulio. ¿Qué puede significar perdulio? ¿Y cuál será el sinónimo que elegiría para perdulio? Segundo, recular, por lo consiguiente. Tercero, colofón. Cuarta palabra, morriña. Quinta palabra, homilía. Siguiente, perfidia, safio y hediondez. Si nosotros no tenemos un diccionario adecuado, preciso, no vamos a aprender mucho, ¿sí? Así es que vayamos de repente por ahí recopilando o buscando diccionarios adecuados para este tipo de trabajo. A ver, ¿qué sinónimo le hemos puesto para perdulio? Tenemos ahí, humilde. Perdulio, su sinónimo es humilde. Si una persona viene y te dice, no, la familia o esa persona que está ahí es bien o es una persona perdulia. ¿Qué quiere decir? Que es una persona humilde. Seguimos. Para recular, el sinónimo que hemos elegido es retroceder. Para colofón, tenemos final. Para morriña, tristeza. ¿Alguna vez te han dicho, hoy estás morriñamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dicen? Que hoy estás tristemente, ¿no? Siguiente, homilía. Homilía quizás ya la hemos nosotros escuchado, que es sermón. Perfidia. Tenemos traición, safio, ordinario y hediondez, que es fetidez, ¿verdad? Entonces, estas 8 palabras o sinónimos corresponden a cada una de ellas. ¿Lo sabías? No. ¿Lo estamos aprendiendo? Sí. Muy bien, continuamos. ¿Cómo podemos aprender sinónimo? Existen varias formas, pero hoy yo te presento los siguientes pasos. 1. ¿Qué dice el número 1? Leer. ¿Qué tengo que leer? El diccionario para aprender significados.
en tus momentos ratos, en tus horas libres, después de almorzar, o ahora que estamos en casa con papá y mamá, de repente el diccionario aparece ahí en el librero, como adorno del librero, nuevecito, que no lo hemos utilizado, no tiene un subrayado, no tiene un resaltado. Es momento de cogerlo, de leer y ir aprendiendo poco a poco nuevas palabras. Y estas nuevas palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizarlas, utilizar los términos aprendidos. ¿Dónde lo vamos a utilizar? En nuestro lenguaje diario. Por ejemplo, ¿no? Hoy dile, mamá, quiero darte un ósculo. Mamá, si sabe el significado de la palabra ósculo, ¿no? Te va a decir, ven hijo, lo recibo con mucho cariño. Y si no, te va a preguntar, ¿y qué voy a hacer con eso que me vas a dar? Pero sin saber, mamá, que ósculo significa beso. Muy bien. Luego dice, tener base sobre etimología. La etimología es muy buena porque nos va a permitir aprender nuevas palabras con el término apropiado. Siguiente, observar los términos poco comunes en la lectura. Las noticias, los programas televisivos, ¿verdad? Ahí también, en un programa de cultura, nos va a ayudar bastante a aprender nuevos sinónimos. Y lo dejé para el último, construir. ¿Qué tengo que construir? Fichas. O si no, un blog de diario, donde iremos anotando y escribiendo las palabras que hemos aprendido, escuchado por primera vez el día de hoy. Y de esa forma utilizarlas en nuestro lenguaje diario adecuadamente. Muy bien, continuamos. Sigamos aprendiendo sinónimos. Dice, resolviendo en clase. Aquí nos vamos a ubicar en la página número 12 de nuestro libro de segundo año de secundaria. Hay unos enunciados, es decir, unos ejercicios que vamos a darle respuesta el día de hoy. ¿Qué es lo que nos pide? Marca el sinónimo correspondiente a la palabra resaltada. En la número 1 dice, su mejor amigo en un momento de discusión lo había llamado bastardo. ¿Cuál es la palabra resaltada? Bastardo. Si te das cuenta, esa palabra ya la has escuchado de repente en una serie televisiva o alguien que lo ha pronunciado mientras caminabas por ahí o lo has leído en una lectura. ¿Qué dice más el texto? Dice, humillación, dolor y desilusión inundó su mente, pues ahora todos sabían que sus padres no eran casados. Esta palabra nos pide encontrar dentro de estas 5 alternativas el sinónimo adecuado. ¿Cuáles son esas alternativas que nos ofrecen? Ilegítimo, B, ilegal, C, ilícito, D, advenedizo y E, agrado. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta o el sinónimo correcto para bastardo? ¿Cuál es? Exacto, la letra A. Muy bien, ilegítimo. Seguimos. Vamos en la número 2. ¿Qué dice el enunciado de la número 2? El poeta había escrito en su primer verso, me bañé en el luminoso brillo de tu beldad. ¿Cuál es la palabra que resalta? Beldad. Rapidito, vamos buscando un sinónimo adecuado. Ya te estoy entregando las 5 alternativas, pero terminamos antes el enunciado de leerlo. Dice, y luego buscó una palabra para lograr la rima en el siguiente verso. ¿Cuáles son las alternativas que nos ofrecen? A, ternura. B, belleza. C, encanto. D, simpatía. O E, agrado. ¿Cuál crees tú que es el sinónimo adecuado para la palabra beldad? Exacto, es belleza. Muy bien, continuamos. Vamos a borrar para de esa manera seguir resolviendo y aprendiendo más sinónimos. Tenemos 3. Era un pueblo demasiado belicoso. ¿Lo has escuchado alguna vez? No. Bueno, continuamos. Razón por la cual siempre estaba enfrentándose con los estados vecinos. Y aunque muchas veces era derrotado, nunca renunciaba a su propósito. ¿Cuáles son las alternativas que nos ofrece? A, beligerante. B, gallardo.
C, guerrero. D, tenaz. Y E, propincuo. ¿Cuál crees tú que de estas 5 alternativas es el sinónimo correcto? Primero, ¿has escuchado antes estas palabras? Algunas sí, otras no. Entonces, si tenemos duda, ¿a dónde debemos de recurrir? Al diccionario. Muy bien. ¿Cuál palabra encontraste que puede ser el sinónimo adecuado para belicoso en este enunciado? Exacto. La letra C. Muy bien. ¿Qué significa belicoso? Guerrero. Seguimos. 4. Se destacó entre sus condiscípulos por ser el más benigno entre ellos y debido a su carácter alegre siempre fue respetado y admirado. Repito, ejercicio número 4 dice: se destacó entre sus condiscípulos por ser el más benigno entre ellos y debido a su carácter alegre siempre fue respetado y admirado. ¿Cuál de estas 5 alternativas crees tú que es el sinónimo correcto? A, afable. B, culto. C, instruido. D, tumor. O E, sapiente. ¿Cuál crees tú que es el sinónimo correcto en benigno? Exacto, afable. Muy bien. Y quinto ejercicio tenemos: ante el gran peligro, el empleado más tímido e insociable se mostró muy bizarro, sorprendiendo a todos y ganándose la admiración de las secretarias, una de las cuales terminó enamorándose de él. ¿Cuál es la palabra resaltada que tenemos que buscarle un sinónimo? Bizarro. ¿Qué crees tú que puede significar o puede ser el sinónimo adecuado para bizarro? A, osado. B, campeador. C, fornido. D, bravucón. O E, petulante. ¿Cuál crees tú? Exacto, la alternativa A, osado. Es así entonces como hemos resuelto estos 5 ejercicios y de esa manera aprendiendo más sinónimos. Para poder culminar, recuerda que tienes que resolver los ejercicios que dicen aprendiendo en casa o resolviendo en casa. Muy bien, muchas gracias.